Organización de Venezolanos en el Exilio. Buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, así como lo oyen, detrás de las bambalinas. Conozcamos quiénes son los progresistas en Venezuela y lo que buscan. Hoy vamos a estar descubriendo muchas cosas que la gente creo que no sabe. Y porque no saben, entonces están tomando malas decisiones. Es importante saber dónde estamos pisando, quiénes son las personas que están en el juego político en este momento, o al menos lo que tiene la vitrina, para poder comprender qué es lo que está pasando y obviamente para poder entonces nosotros ir viendo por dónde es que tenemos que actuar para que esta situación que permanece y que ha estado sin cambio en los últimos 17 años, pueda ser cambiada por nosotros, porque no podemos esperar que alguien haga las cosas que a nosotros nos tocan hacer. ¿Qué es el progresismo? Porque mucha gente dice, bueno, es luchar por el progreso. ¿Y quién no va a querer luchar por el progreso, por favor? ¿Qué es el progresismo? Que el progresismo es una ideología que coloca al Estado como el ente principal generador de bienestar de la población, y el Estado es el rector de la vida de las personas, en donde se colocan los derechos colectivos por encima de los derechos del individuo, y en donde el gobierno es manejado por una élite de tecnócratas que se supone que saben cómo decidirle la vida a los demás porque ellos están preparados y los otros no. Ellos consideran que el pueblo es ignorante y que por ellos mismos no se pueden valer, y por lo tanto se necesita tener un grupo élite de tecnócratas en el gobierno que son los que le van a definir la vida a los demás. Podríamos pensar inclusive que es un nombre moderno de lo que se conoce como comunismo. El problema que hay en el progresismo es que se rompe con la idea de que el hombre, el ser humano, es libre por sí mismo, en donde el hombre tiene la capacidad o tiene la libertad tiene derechos inalienables de manera intrínseca, como la libertad, la vida, el derecho al disfrute de tu trabajo y del fruto de tu trabajo que se traduce en propiedad privada. Esos son los derechos del individuo. El progresismo va en contra de eso, aunque lo venden como que si fuera a favor de ellos, porque dicen que ellos van en función del colectivo. Pero el problema es que las libertades individuales chocan con este progresismo, con este movimiento del progresismo. Y este progresismo ha ganado muchísimo terreno en el mundo, engañando básicamente a la gente y aprovechándose de que la gente quiere que alguien les resuelva los problemas por sí, a ellos sin que ellos tengan que hacer ningún esfuerzo. Es decir, que hay algo hasta psicológico. Porque si a ti te dicen que va a haber alguien que te va a resolver tus problemas y que tú no te tienes que preocupar de eso, mucha gente dice, bueno, es mejor que alguien me resuelva mis problemas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que uno pueda tener o que uno tiene en la vida, porque al final uno es responsable de su propia vida. Cuando uno siente que uno es responsable, uno tiene como un tornillo atrás que lo aprieta, porque uno sabe que si uno no se pone las pilas, si uno no estudia, si uno no le echa pichón a la vida o estudia, trabaja bien, es honesto, correcto, y si uno es un flojo, entonces si uno no trabaja ni estudia, obviamente
está el miedo de que uno va a quedar en la calle. Entonces, suena muy bonito a los oídos que alguien te diga, no te preocupes, que nosotros te vamos a dar todo, ¿verdad? Pero ¿a cambio de qué? A cambio de tu libertad individual. Te ofrecen una seguridad a cambio de tu libertad individual. Eso es lo que es el progresismo. Pero ellos no te lo dicen así. Ellos no te venden el progresismo así. Pero les estoy diciendo lo que es. Porque la gran mentira es que ellos quieren el bien de ellos, de todo el mundo, y que quieren el progreso de toda la gente. Pero eso es mentira. Porque los progresistas lo que buscan es el bien de ellos mismos y ellos controlar todo en base al miedo. El primer miedo es hacerte creer que te vas a morir de hambre, que si tú no tienes a alguien, un papá gobierno que te dé todo, entonces te va a ir mal. Eso es lo que básicamente, en el fondo, es lo que ellos manipulan, el miedo natural que tiene la gente y al punto del miedo a la muerte, porque nosotros todos tenemos miedo a la muerte y ese es el mayor miedo que tienen los seres humanos. Y entonces los progresistas manipulan el miedo a la muerte de la gente para ellos lograr sus objetivos. Ellos explotan el miedo, hacen ver el miedo a la gente y ofrecen una esperanza que es falsa para quitarle el miedo a la gente con una esperanza, pero a la final lo que buscan esta gente es llegar al poder y controlar las cosas. Está el hecho de que hay el miedo a que el pueblo tenga armas, porque supuestamente eso está generando una serie de muertes. Ellos aprovechan cualquier situación para tratar de controlar las armas, pero no es porque a ellos les interesa que la gente no haya muerte, porque el problema no es la gente, que el peligro de las armas, no. El problema que representan las armas es que un pueblo armado no se va a dejar montar encima una tiranía. Y cuando un gobierno desarma al pueblo, entonces no tiene manera el pueblo de poder defenderse. Entonces, ese es el miedo que tiene. Pero si tú les quitas las armas a las personas no se van a poder defender. Eso fue lo que pasó en Venezuela. El PSV Chávez mandó a quitarle las armas a la gente en Venezuela y fueron a expropiarlas y la gente no tenía cómo defenderse. Y uno de los primeros que salió a defender eso, de que se desarmara el pueblo, fue la Mesa de la Unidad Democrática. Y no me vengan a decir que no, porque ellos dijeron que todo el mundo, qué bonito, ¿no? Desarmaron a la gente. Pero los que tienen armas allá, hasta los tequeteques, son los de las cárceles y los grupos paramilitares chavistas. Y el ciudadano común no tiene ni cómo defenderse. Cuando la protección de la vida es potestad de uno. Uno no puede delegarle eso a papá gobierno que te proteja la vida, porque si es un tirano, como está pasando en Venezuela, no tienes cómo defenderte. ¿Cuáles son los orígenes? Ya vimos lo que es el progresismo, ¿no? Que es básicamente el que los derechos va a definir el Estado y no están intrínsecamente en conocimiento de las personas, como es la libertad, entre ellos la libertad, la vida y el derecho a disfrutar de los productos del trabajo que uno hace, que eso se llama propiedad privada. Bien, tenemos dos orígenes que es importante que sepamos. El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, lo conocido como Hegel, él creó lo que se llama la filosofía de la historia. Eso fue por allá en los años 1800, en el siglo XIX, en donde básicamente él quería romper la idea comúnmente aceptable, ¿no? En la época de que el hombre se había separado de Dios y el hombre era un ser que tenía un pecado y que el ser por sí mismo estaba caído. Entonces este señor Hegel dice que no, que la filosofía de la historia es donde el hombre se puede ir perfeccionando por sí mismo y crea lo que se llama la dialéctica, es decir, que por una situación genera la otra y se va obteniendo algo mejor. La filosofía de la historia de Hegel coloca al hombre como Dios en la tierra, con la capacidad de poder crear en la tierra un cielo, es decir, el cielo en la tierra. Eso es lo que creó Hegel. Vino entonces otro hombre que era más joven que él, que se llamó Karl Marx. Y Karl Marx utilizó lo que es la dialéctica de Hegel, es decir, vino el concepto de la lucha de clases, donde básicamente hay un concepto darwiniano en el sentido de que en esa lucha siempre el que está mejor preparado, el que está mejor preparado sobrevive. Y entonces es donde vienen supuestamente esas etapas donde al final llega el comunismo, con esa dialéctica que utiliza Marx.
Esos son los orígenes del progresismo. Es decir, que el hombre puede ser autor de su propio futuro y el único que puede definir eso. Pero ellos dicen que entonces eso tiene que estar en el Estado es el que tiene que manejar eso y el que define los derechos de las personas, a diferencia de lo que nosotros podemos creer, que ya hay derechos inalienables. No, no, el papá gobierno es el que define los derechos. Entonces empiezan a crear nuevos derechos que no son, que no son inalienables. Por ejemplo, hablan del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Esos son conceptos progresistas, porque una cosa es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, que son derechos inalienables, y otra que te empiezan a crear derechos. Porque cuando tú empiezas a crear derechos, entonces ¿cómo tú desmontas eso? Y lo que está pasando en Venezuela es que al crear un Estado totalmente de bienestar, en el sentido de que es un Estado que suple todas las necesidades, el mismo sistema colapsa por sí mismo, y la idea es de que al colapsarlo es que ellos dicen que tienen que tomar control de eso. Es como el concepto keynesiano de un economista, donde el Estado es el que tiene que actuar en momentos de crisis. Entonces, la figura en sí del progresismo es que es el Estado, mientras más grande mejor, mientras más cosas controle, pero lo vendiéndole el miedo a las personas. Ahora, ¿quiénes son progresistas en Venezuela? Primero que todo, ya sabemos que el PSV es un partido progresista. Ellos mismos dicen que son progresistas. Si ustedes escuchan el discurso de esta gente, lo mismo del socialismo del siglo XXI, Evo Morales, Rafael Correa, ellos dicen que son los gobiernos progresistas de América Latina. Pero ¿quiénes también son progresistas en Venezuela? Si usted no lo sabía, la Mesa de la Unidad Democrática es progresista. Por ahí hemos oído varias veces decir a Capriles, yo soy progresista. ¿Y qué es lo que él quiere decir con eso? Que él cree que igual que la Mesa de la Unidad Democrática, que es el Estado y ellos como tecnócratas, como personas iluminadas, los que pueden resolverle el problema a las personas. Entonces, hay una especie de pacto entre estos dos grupos, porque uno es más progresista que el otro, más radical, vamos a llamarlo de esa manera. El PSV es mucho más radical que la MUD, pero al final los dos son progresistas y por eso se entienden y por eso tienen que haber los prediálogos que no se conocen y, ¿verdad? Y que al final se descubren porque ellos comparten el poder. Es decir, hay un status quo que comparte el poder. La buena noticia es que en Venezuela existen otros grupos, movimientos que no son progresistas. El problema es que no tienen cabida en los medios de comunicación actuales en nuestro país. Los medios de comunicación venezolanos que se llaman independientes no le dan cabida a estos otros movimientos o grupos políticos que existen, porque estos medios de comunicación a su vez son progresistas. Entonces existe la convivencia en estos dos grupos. Por eso es que nosotros hablamos, hay un monstruo de dos cabezas, que es la MUD y el PSV. Entonces, es imposible que pueda haber una oposición cuando hay dos grupos progresistas que en el fondo creen en lo mismo. Si ustedes van a Wikipedia, por favor háganlo. Busquen Un Nuevo Tiempo, busquen Avanzada Progresista, bueno, ya el mismo nombre lo dice, de Henry Falcón. Búsquense primero Justicia, van a ver que son progresistas. Acción Democrática, ahí dice en Wikipedia que ellos eran progresismos, pero que hacen desvirtuado, pero es lo mismo. La centroizquierda son miembros de la Internacional Socialista. ¿Quién es el vicepresidente de la Internacional Socialista? Nada más y nada menos que Ramos Ayub. Nosotros los venezolanos tenemos inyectado dentro de nuestro ADN, porque es lo que he visto, tenemos inyectado el hecho de que nosotros necesitamos a un papá gobierno que nos diga lo que tenemos que hacer. Estamos acostumbrados a eso, que sea el gobierno el que nos resuelva, que sea el gobierno, como dice la gente, que se aboque a tal cosa, que haga lo otro, el gobierno y el gobierno. Y resulta que somos nosotros mismos, nuestra libertad, la que tenemos que ejercer. El gobierno existe y debe existir solamente para velar que las libertades individuales a la vida,
a la libertad, al derecho al disfrute de la propiedad de uno, se respeten. Y el gobierno no está para empezar a definir derechos y tampoco para estarle metiendo a la gente ideas y miedo para entonces ellos justificar programas y regulaciones y leyes que lo que hacen es coartar la libertad de las personas. Entonces nosotros en Venezuela, la resistencia se está enfrentando no solamente con el PSUV, sino con una ideología que se llama progresismo, que es la que nos ha traído desgracias al país. Los 40 años que hubo en Venezuela antes de Chávez fueron 40 años de progresismo, donde el Estado creció de manera astronómica, donde la riqueza petrolera sirvió única y exclusivamente para hacer crecer al Estado y crear trabajos que no eran productivos. Nosotros tenemos que analizar eso, estudiar eso, ver eso, reflexionar sobre estas cosas y entender que si nosotros queremos un país libre, un país que progrese, un país realmente pujante en desarrollo, necesitamos hacer una verdadera revolución, donde la revolución esté centrada en nosotros, en el hombre, donde se respeten nuestros derechos individuales y donde el Estado sea un Estado limitado que defienda y proteja esos derechos y donde las personas tengan la potestad de poder defenderse, de poder definir su vida como mejor les parezca y no que tengan a alguien diciéndole por ahí que le van a regalar una casita o una bolsa de comida en un club para recibir migajas. Porque al fin y al cabo la MUD es más de lo mismo. Es más Estado y por eso que se entienden entre ellos, por eso es que hacen esas reuniones secretas y después salen ahí hablando que el prediálogo son puras bla bla y nos están metiendo un gran miedo. ¿Ustedes saben cuál es el gran miedo que nos están metiendo el PSV y la MUD? Que si no es por la salida electoral, entonces va a haber una matazón en Venezuela. Y ese es el miedo que ellos le dan a la gente. Por eso es que Capriles, el 15 de abril o el 16 de abril, que fue martes, porque las elecciones fueron el 14 de abril, domingo del 2013, después de haber ordenado a la gente salir a la calle a protestar, él dijo, no, váyanse a su casa a escuchar salsa. Váyanse a su casa a escuchar salsa. Porque si no iba a haber un derramamiento de sangre. Tienen metido ese gusanito del temor de la muerte, el miedo a la muerte. Y le han hecho creer a las personas que si no es por la vía electoral, hay matazón y muerte. Y eso es falso. Y eso es falso. Es totalmente falso. Existen mecanismos no violentos de nuestra parte para poder socavar las bases del poder. Entendemos que el enemigo tiene armas, pero no necesariamente nosotros, el pueblo desarmado de Venezuela, pacífico, tiene que agarrar las armas para salir de esto, porque primero no tiene armas y segundo no es violento. Entonces existen otras armas, pero a la MUD no le interesa que el pueblo utilice esas otras armas que nosotros en la resistencia estamos promoviendo, porque a la MUD le interesa es mantener la conchupancia con el régimen, con la esperanza de que les puedan dejar alguito de poder. Por eso es que están negociando el consulado de Venezuela en Miami, algunos sectores de la MUD. Tienen esa esperanza. Por favor, ya les dieron la Asamblea Nacional. ¿Y qué han hecho? Por ahí salió Melba Paredes, la diputada, que tiene un estudio muy serio y forense de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Y eso no lo habla nadie. Y esa mujer ha demostrado que está forjada esa partida de nacimiento. Entonces existe un status quo en Venezuela. Es mentira que si no es por la vía electoral nos vamos a matar todos los unos con los otros. No. Es que ellos saben que si la salida es diferente a la electoral, por la ciudadanía, la MUD y el PSV van a quedar fuera del juego, porque han demostrado no tener la capacidad para poder manejar el país. Ya lo demostraron, más que suficiente. Entonces tenemos que tener una estrategia global que ya existe, está en Venezuela, la tiene la resistencia. Contacten a India Orbes por el Twitter si no la conocen. Ella tiene los métodos y los medios y la forma para usted compaginarse con la resistencia. Necesitamos una verdadera unidad, no una unidad en base a prediálogos y alianzas con el tirano,
No, una verdadera unidad y disciplina férrea para no caer en la violencia, para no dejarnos llevar por todos los trapos rojos que nos tiran por todos lados, tanto el PSV como la MUN, y para poder seguir un plan claro y estratégico que ya se define y que está definido, y poder entrar dentro del plan interno de la resistencia, donde hay varias tareas que se están haciendo, y poder seguirla, porque así sí vamos a poder salir de este desastre y poder construir un nuevo país con una revolución donde sea el hombre el centro y no el Estado como rector y promotor de la vida de las personas. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.